Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Todo miedo. Toda duda. Todo temor. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios. Siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este encuentro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a... En el encuentro pasado vimos el sacerdocio, ¿sí? Fundamental, porque si no entendemos el sacerdocio, no es que no vamos a entender los sacramentos, lo vamos a entender, pero no le vamos a dar la importancia que tiene el sacramento en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver el bautismo, el primer sacramento de iniciación cristiana. ¿Cuál es? El bautismo, Y aquí puse una frase, que no la vamos a explicar ahora, la explicaremos un poquito en el andar del encuentro, que dice que el bautismo nace del costado abierto de Cristo. ¿Se acuerdan de la lanza? ¿Qué salió? Sangre y agua. Eso tiene que ver con el bautismo, el tema del agua. Bueno, acá hay chicos que tienen que hacer el bautismo, otros que tienen que hacer la comunión o la confirmación, así que bueno, vamos para los que ya vienen, va a tener un efecto confirmativo de lo que realmente recibieron cuando eran chicos, otros cuando eran un poco más grandes, y también desde el punto de vista de la apologética, porque el bautismo, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, algunos, solamente los ortodoxos, por ejemplo, mantienen una línea con la Iglesia Católica referido a los sacramentos, ¿sí? Ya todo lo demás, los que tienen, los que han guardado la sucesión apostólica, porque se ha separado algún obispo y el obispo ha podido ordenar sacerdote y han mantenido en cierta manera, entre comillas, el sacerdocio, ¿sí? Lo que demás hacen es solamente el bautismo y la Eucaristía, que son muy poquitos, muy reducidos. Y los menos han mantenido el bautismo, ¿sí? Entonces, hay un ataque muy grande contra la Iglesia con respecto al bautismo, sobre todo en la forma en que bautiza la Iglesia de Cristo, que ustedes se van a dar cuenta hoy que es la forma real de bautizar. Entonces, bueno, acá, y para los nuevos que van a recibir el bautismo, les va a servir. ¿Por qué? Porque no se van a dejar engañar por cuestiones que les van a explicar, como por ejemplo, que a los niños no hay que bautizarlos. Bueno, hoy vamos a desandar todo eso, pero aparte el núcleo de la enseñanza va a ser justamente el bautismo, lo que van a recibir ahora en noviembre, seguramente en noviembre van a recibir el bautismo, siempre y cuando pongan de su parte lo necesario para poder estar preparados para recibir ese sacramento. Miren, vamos a marcar en cierta manera cuál es la calumnia, o sea, cuál sería esa media verdad, que se transforma en una gran mentira que saca a los católicos de la Iglesia, y vos te vas a encontrar hoy con que hay un montón de católicos que vienen a la Iglesia y tienen a los niños sin bautizar, y no niños de 1 mes, 2 meses, niños de 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, y hoy se van a dar cuenta de lo importante que es el bautismo para esos niños. Entonces, fundamentado en dos citas bíblicas, que son estas, Hechos 8:12 y Marcos 16:15, el protestantismo en general quiere argumentar con solo estas citas, ¿sí?,
que el bautismo solamente tiene que ser aplicado a aquellas personas que pueden creer. Creer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marcos 16:15, el Evangelio de Marcos 16:15, está en consonancia con ¿cuál? Con el Evangelio de Mateo 28:19. ¿Cuáles son esos evangelios? Esas citas, esos versículos. Es cuando Cristo, ¿sí?, resucitado, manda ¿a quién? A los apóstoles, ¿a qué? A predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Por eso que la Iglesia Católica. Especialmente en Marcos 16:15, ¿lo tenés? En Marcos 16:15, escuchen lo que voy a decir. Escuchen, dale. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. A toda la creación. El que crea... Miren que es claro acá. Acá dice el que crea, ahí está claro. El que crea y sea bautizado, se salvará. O sea que el bautismo es necesario ¿para qué? Para la salvación. ¿De quién? De los que creen. Esa palabra es clara. Acá Marcos no estaba hablando de niños. Acá no. Marcos no estaba hablando de niños. Estaba hablando de quién? De personas que ya tenían uso de razón. Que a través de la predicación que habían recibido podían optar en su libre voluntad en creer o no creer. Si no creían, no se bautizaban. Si creían, se bautizaban. Punto. ¿Qué vamos a decir, por lo tanto? Que esta cita manda a creer y luego bautizarse. Por tanto, ¿qué inferimos? Que Marcos, ¿sí? Marcos, discípulo de Pedro, ¿sí? Escribió el Evangelio el Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero Marcos estuvo todo el tiempo con Pedro, entonces fue un poco todo lo que había aprendido con Pedro lo que llevó al Evangelio, ¿sí? De primera mano. Y como Marcos le predicaba, no a los judíos, Marcos le predicaba a los gentiles, a los paganos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Le hablaba a quién? A gente adulta. No le hablaba a la familia, le hablaba a gente adulta, pagano y adulto. Por eso que acá no va a salir nunca en el Evangelio de Marcos la idea del bautismo de niños. No. Ya vamos a ver en otras citas cómo todo esto cambia, ¿no? Acá, por ejemplo, en Hechos 8:12, le hago la referencia, en Hechos 8:12 habla cuando Felipe se va a Samaria a predicar. Lo manda a Samaria. Samaria era un pueblo muy díscolo con las cuestiones de la fe. Pero ¿qué ocurre? Empieza a predicar la palabra de Dios, la gente ¿qué hace? Empieza a creerle. ¿Y a quién le predicaba? A gente grande. Entonces dice la Escritura, no lo vamos a leer para que no se nos haga muy largo, pero está muy claro, lo pueden buscar, Hechos 8:12, va a decir que después que creían se bautizaban ¿qué? Hombres y mujeres. Claro, la palabra hombres y mujeres también refiere a ¿qué? A personas adultas, ¿no? Bueno, muy bien. Ya vamos a ir encontrando en la Biblia que esto no está mal. No está mal siempre y cuando se ponga en el contexto que estamos planteándolo ahora. Que acá, en estas citas, correctamente habla de ¿qué? De que se bautizaban adultos, después de creer. Pero esto no dice absolutamente nada de que no se bautizaban niños. ¿Sí? Esto no excluye a los niños, para nada. Lo que sí hace referencia al bautismo de adultos. Ya vamos a ver después cómo el bautismo para todos. ¿Sí? Vamos. Miren, ya vamos a entrar ahí. Ahora vamos a entrar en otra cosa que es muy importante. Vamos a dar los argumentos de por qué, así vamos a buscar citas ahora, de por qué los niños se bautizan. Y vamos a dar un montón de citas que ustedes van a salir acá sabiendo que eso es una calumnia muy difícil y muy complicada, porque en el bautismo está la salvación de la persona, ¿sí? Tanto para el que cree como para el bautizado que no cree. Es muy importante. Miren, ustedes saben bien
Después lo vamos a ver con cita bíblica, que el bautismo es para qué, es para perdón de qué, de los pecados, y para otra cosa más. Pero lo más importante, la función más importante del bautismo es el perdón de los pecados. ¿De cuáles pecados? Ahí está el problema. Claro, los católicos sabemos que es el pecado original, pero muchas ramas protestantes no creen en el pecado original, no creen que sea un pecado que deba recibir ¿qué? El perdón. Pero si es un pecado, la Biblia nunca va a encontrar una cita que diga que el bautismo es para perdón de todos los pecados menos el pecado original. No lo va a encontrar. Sí vas a encontrar citas que habla de que nacemos con un pecado. Y si nacemos con un pecado y nadie entra al cielo impuro con un pecado y necesitamos algo que nos coloque en la realidad de que necesitamos ¿qué? Ese bautismo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Miren, vamos a leer el Salmo 51, 7, del 5 al 7. ¿Por qué vamos a leer este salmo? Porque es muy, pero muy importante que ustedes vean en la Escritura que el pecado original existe porque lo dice la Biblia, no porque lo decimos los católicos. ¿Y el pecado original qué es? Es el pecado de Adán. Que Adán, como representación del hombre, ¿sí? Ese pecado atañe a ¿qué? A todas las generaciones, como el de Eva. ¿Me entienden? Entonces escuchen cómo lo va a decir David en el Salmo, en el Miserere, el Salmo de la Misericordia, en el Salmo 51, versículos 5 al 7, escúchenlo por favor, porque ustedes acá se van a dar cuenta que nacemos ya con el pecado original, ya nacemos pecadores. No importa si es pecado propio, obviamente que no, propio del niño, no, ¿qué pecado va a tener un niño? Ninguno, hasta que tenga uso de razón. Pero sí ya traemos un pecado de origen. Bien, escúchenlo. Pues yo reconozco mi delito. Miren lo que dice David. David tiene un diálogo en ese salmo con el Señor. Ustedes saben que David fue un gran pecador, y de pecado serio, asesinato, pecado de adulterio, pero también fue un gran hombre de Dios, un gran rey. ¿Por qué? Porque él cuando se convierte, por eso que el Señor va a decir, encontré un corazón a mi medida. ¿Cómo? ¿Encontraste un corazón a tu medida? Un adúltero, un asesino. Sí, en ese asesino, en ese adúltero, Dios encontró un hombre a su medida. ¿Por qué? Porque David, ¿sí?, va a entender perfectamente lo que significa el pecado, que lo aleja absolutamente de Dios. Entonces, este salmo, después de leerlo completo, van a ver cómo él empieza a hablar David con Dios. Entonces, fíjense cómo lo dice. Repetí, escuchen. Pues yo reconozco mi delito. Reconozco mi delito. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Yo no puedo, se lo puedo ocultar a aquello, pero no te lo puedo ocultar a vos, Señor. Yo reconozco mi delito. Dale. Mi pecado está siempre ante mí. Siempre tengo el pecado ante mí porque un buen cristiano sabe que es pecador. Sabe que puede caer en cualquier momento, sabe que el demonio es más inteligente que él. Entonces con el demonio no se juega, no se habla, nada. Siempre lo más lejos posible del demonio, la tentación, esquivar la tentación. Dale, escuchen. Contra ti solo pequé. O sea, ¿contra quién pecó? ¿Con Betsabé? No. Contra Dios, el pecado es contra Dios. ¿Sí? Contra ti solo pequé. Y escuchen esta belleza. Lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Punto. A ver, que sea lo que vos quieras, acepto lo que vos quieras, acepto la penitencia que vos me impongas, pero le va a regatear algo. ¿Vieron cuando hacemos un negocio? Che, pero mirá que tiene un rayoncito acá, el autito, ¿viste? Bajame unos pesitos. Miren cómo lo regatea David, y de una muy buena manera, teniendo un conocimiento claro de esto que estamos hablando hoy, ¿sí? Miren cómo le regatea al Señor. Dale. Mirá que nací culpable. ¿Pero por qué nací culpable? Pecador me concibió mi madre. Eso lo llevo
de la concepción, desde que se une el espermatozoide con el óvulo y se forma el cigoto, el embrión, desde ahí somos pecadores, señores. Tamaño pecado el aborto. Tamaño pecado el aborto. Tremendo. La muerte del inocente, tremendo. El aborto hoy queda, pero la muerte, Herodes, ¿se acuerda cuando mandó a matar a todos los niños? Herodes Aneo. Eso fue un chiste al lado de 70 millones de abortos el año pasado, en todo el mundo. Pecador me concibió mi madre. O sea que si soy pecador desde la concepción, quiere decir que desde la concepción soy persona. Y persona no quiere decir que tenemos esto, porque Dios, que el Espíritu Santo es persona y no tiene carne, pero tiene inteligencia y tiene voluntad. Eso define a una persona, por eso que el perro no es persona. ¿Quedó claro? Sí. Pecador me concibió mi madre. Entonces, si yo soy pecador desde la concepción, ¿cómo que no se puede bautizar a un niño? ¿Quién inventó esa barbaridad? ¿Entienden un poquito? Es tremendo, es tremendo. Les digo más, con esta cita que acabamos de leer, ya no haría falta hablar más nada. Te encontrás con cualquier protestante, le mostrás esta cita, se la predicás un chiquitito, y puede llegar a ver esto, porque lo dice ¿qué? La Escritura. Entonces, si vos crees en la Escritura y sos muy escriturístico, y que la Biblia para acá y para allá, la Biblia te dice muy claro, por boca de David, que pecador me concibió mi madre. Y si me concibió pecador, ¿qué le está diciendo David? Que culpa de ese pecado de Adán, que me lo va a perdonar el bautismo, como lo vamos a ver, pero me queda que esa inclinación que se llama la concupiscencia de la carne. ¿Qué es eso? ¿La inclinación a qué? Al pecado. Al pecado. Que lo vamos a tener desde que somos chiquitos. ¿No viste que los pibes ya 4, 5, 6 años, fíjense cómo se pelean por todo? Ya lo tenemos, es nato en el hombre. Y lo vamos a tener hasta el día que nos moramos. ¿Sí? ¿Está? Hasta los santos tienen, porque son hombres. ¿Sí? El tema es cómo combatimos esa concupiscencia. Bueno, acá yo les puse un par de citas que son muy importantes. Romanos 5:12, que también es muy importante. ¿La leemos un poquito? Porque en esta cita el Señor nos va a decir que acá no hay ninguna persona que no tenga pecado. Todos somos pecadores. Una sola persona nació sin pecado original. ¿Que es quién? María. ¿Sí? Por un atributo y una gracia sobrenatural e infinita de Dios. ¿En atribución a qué? A los méritos de Jesucristo, no a los de la Virgen María, porque la Virgen María no tiene ningún mérito. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro, ¿ok? Porque esta cita, cuando ustedes los vean, cuando ustedes hablen con algún protestante, lo primero que va a hacer cuando estén hablando del bautismo y lean esta cita, tienen que saber una cosa, si no, no la usan, porque ni bien vean esto, como si esa cita dice que por el pecado entró la muerte, y por la muerte alcanzó a todos también incluye a María. ¿Entienden? Entienden muy bien ese todos, pero no entienden muy bien otros todos que lo vamos a ver hoy en otras citas bíblicas. Pero vamos a leer esto porque es muy importante, porque esta cita nos va a decir que nosotros nacemos pecadores. Y como pecadores, el único merecimiento que tenemos es la muerte, de la cual nos viene a rescatar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos. Dale. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró el pecado en el mundo, por uno entró el pecado en el mundo. ¿Quién es ese uno? Adán, por uno. Vamos. Y por el pecado la muerte. Y por el pecado de ese uno que es Adán entró la muerte. Dale. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres. A todos. Ezequiel, Teo, a todos los hombres, Carlos, a todos los hombres. Pecador me concibió mi madre, David, Moisés, todos, el que quieran, el nombre que quieran decir, a todos, dale. Ya que todos pecaron. Ya que todos pecaron, o sea, inconscientemente, pero pecamos. ¿Está? Bien, cortemos ahí y sigamos. Miren,
Esta es una cita interesante que la pueden usar a veces para ver que, fíjense que en un momento dado Jesús estaba hablando con la gente, etcétera, etcétera, vienen los chicos, lo vienen a abrazar, etcétera, etcétera. Bueno, los discípulos, ¿qué interpretaron? Que los venían a molestar. Entonces fueron los chicos. ¿Qué le dijo el Señor? Dejen que los niños vengan a mí. Y luego, ¿qué hizo? Le imponía las manos y los bendecía. ¿Y por qué los bendecía? Porque necesitaban la bendición. ¿Ok? ¿Sí? O sea, porque, en otras palabras, ¿sí? Pues necesitaban la bendición. ¿Para qué? La bendición va en contra de qué? De la maldición. Los bendecía. Hablaba bien de qué? De ellos. ¿Sí? Y los bendecía. Miren, en Gálatas 2:6, está en el mismo sentido, después la pueden ver en Efesios 6:9, pero en Gálatas 2:6 no la vamos a leer, pero la vamos a explicar. Después la pueden buscar en su casa, la leen, es muy sencilla, que habla ¿qué? De la tutoría. ¿Sí? Esto es muy complicado, chicos, ¿saben por qué? Porque los padres hoy, ¿qué dicen? No, dejalo que Jorgito, cuando sea grande, elija si se quiere bautizar o no se quiere bautizar. ¿No es así? Con esa lógica, que es una lógica del demonio pura, a Jorgito, déjalo que llegue a los 13 años y si quiere empezar el jardín, que empiece el jardín. Sino que se quede en tu casa jugando, durmiendo, ¿me entendés? Así de fácil. A Jorgito déjalo que coma y cuando quiera aprender a cocinar, porque a lo mejor no quiere comer. ¿Se acuerdan cuál es la locura? Porque todo tiene una causa. Y cuando este fenómeno de la causalidad es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros vemos un fenómeno a través de una causa, bueno, apliquémoslo a todo. ¿Por qué lo aplicamos solamente a que los niños se bauticen cuando ellos crean conveniente que se bauticen? ¿Y por qué no lo aplicamos a cuestiones humanas? ¿Por qué le damos más importancia al cuerpo, a la inteligencia, etcétera, etcétera, y no le damos la importancia que requiere la salvación del alma? Por eso que allá en Mateo 10:28 va a decir el Señor, que cierta medida que no nos preocupemos tanto por las cosas que pueden matar al cuerpo, sino que nos preocupemos por aquellas cosas que pueden mandar al cuerpo y al alma, al espíritu, al infierno. Bueno, y acá hay una cosa que esta es muy bonita, la vamos a leer, la han escuchado 1000 veces, pero es importante. ¿Por qué? Porque vieron que siempre se habla que la semilla, que la palabra es la semilla del reino, ¿no es cierto? Bueno, entonces fíjense una cosa, cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos dos cosas que ya la vamos a ver en Hechos de los Apóstoles 2. Recibimos dos cosas. Una es el perdón de los pecados, ¿sí? Pero por otro lado, recibimos ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo. Esa es la semillita del reino. O sea, es una participación del hombre en la divinidad de Dios. Y esa divinidad es como una semillita que luego, la iglesia, uno a través de la predicación, otro a través de los sacramentos, otro a través de la oración, otro a través de tantas carismas que tiene la iglesia, esa semillita crece, como dice acá, crece sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Y esa semillita crece también en un niño. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿Quedó claro que con esto era suficiente para entender que el bautismo de niños? Aparte fue siempre así, ya lo vamos a leer luego cuando veamos a algunos padres de la iglesia que les traje para que leamos cómo ya hablaban de la necesidad del bautismo de los niños y todo, ¿no? Los padres de la iglesia, ¿cuáles son los padres de la iglesia? Aquellos que recibieron toda la enseñanza de quién, de los apóstoles, directo, en forma directa. Más cerquita que eso no te puedes ir. Pero los protestantes no creen en la tradición. Hermano, ¿en qué vas a creer? ¿En qué vas a creer? Si no crees en los apóstoles y aquello que a los apóstoles enseñaron, ¿a quién le va a creer? ¿A Pastor Jorgito que se antojó empezar a leer la Biblia hace 20 años? No. Bien. No sé si había bien esto, bueno.
Pero no importa. Bueno, ahí esto es un poco esto, por ello cuando escribo las cosas lo hago medio así como que estoy hablando con otra persona, ¿no? Entonces puse, bueno, tema resuelto. Con lo que vimos el tema está resuelto, no hace falta más nada. Pero chicos, con eso no nos alcanza. Nos alcanza para nosotros. Pero yo les puedo asegurar que todos ustedes que están acá hoy haciendo apologética, en algún momento, y no de la vida, de este año, y en muy poquito tiempo, se van a encontrar con gente que le van a decir eso y no los va a escuchar, porque tiene un velo, no lo escuchan, y van a redoblar. Cuando redoblan, 1 Pedro 3:15 dice que nosotros tenemos que estar preparados ¿para qué? Para dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Por eso nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo. Y como iglesia verdadera de Cristo, no son ellos los que tienen que dar razón de su fe, somos nosotros. Y ahí está el gran problemita que tenemos, la dificultad para dar razón de nuestra fe. Hoy vamos a aprender a dar razón de nuestra fe, y muy bien argumentado con el tema del bautismo. Ya vimos primero que nacemos pecadores, ya con eso es suficiente. Segundo, miren lo que dice, pero aquí redoblamos la apuesta, señor protestante. Así, miren, así estas citas no estuvieran en la Biblia, igual les demuestro que hay que bautizar a los niños. Hagan de cuenta que hasta ahora no escuchamos absolutamente nada, pero lo escucharon, ¿no? Lo escucharon, quedó claro. Bueno, ahora vamos a hacer cuenta que esto que escuchamos recién, no lo escuchamos. No vimos en la Biblia que somos pecadores de la concepción, no vimos nada de eso. Vamos a empezar de cero, ¿ok? Bien. No vamos a Génesis. Miren, todos los temas que vamos a hablar acá, el que sea, el que a usted le guste, empiezan en Génesis. Todos. La mayoría de los temas empiezan en Génesis. Cuando veamos la Eucaristía, a lo mejor la próxima semana, ¿qué vamos a ver? ¿Qué empieza dónde? En el Génesis. Es maravilloso. Es un maravilloso. Por eso que este es un libro que el autor es Dios. Entonces, si bien hay tanta gente que ha sido la geógrafa y ha escrito, el autor de la Biblia es Dios. Entonces, todo habla de lo mismo. Todo te lleva a dónde? A Cristo. Todo te lleva a Cristo. Miren, Génesis, vamos a leerlo. Génesis, vamos a leer el capítulo 17, vamos a ver el versículo 2 primero, y después vamos a leer del 10 al 14. Y por favor, abran bien el oído. Ustedes van a decir qué tiene que ver Génesis con el bautismo. Todo. ¿Por qué? Porque así como vimos el jueves pasado, que el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio del Antiguo Testamento, era una especie de formato y de prefigura que nos llevaba al sacerdocio de Cristo, ¿sí? Así vamos a ver hoy, ¿sí? Que el primer pacto que hace Dios con Abraham es prefigura, ¿sí?, del segundo pacto o la segunda alianza que hace Cristo con su sangre. Y vamos a ver después cuál es la importancia que tiene esa sangre, ¿sí? Pero vamos a ver ahora qué cosa. El primer pacto. Si entendemos el primer pacto, entendemos el segundo pacto sin ningún tipo de problema. ¿Ok? ¿Vamos con el primer pacto? ¿Dale? Bien, dale. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos. Mire, yo, ¿quién es el yo? Dios. Yahvé. ¿Sí? Yo establezco mi alianza entre yo y vos. Vamos a ver quién es el vos. Dale. Y te multiplicaré sobremanera. Y te multiplicaré sobremanera. Sí. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos. Y estableceré, o sea que no existía ninguna alianza, porque la va a establecer, la va a generar en este momento con esto que le va a decir a Abraham. Escuchen. Y con tu descendencia después de ti. O sea que esa alianza que Dios va a hacer, la va a hacer ¿con quién? Con Abraham y su descendencia. Y déjenme decir una cosa muy importante. Ustedes saben que Abraham es el padre de la fe. Lo nombra la Biblia en un montón de lugares. Pero en la exégesis pura, repetí esa partecita, en la exégesis pura de esto que acaba de leer Andrés, que repite ahora, dale, la última. Y con tu descendencia. Y con tu descendencia. Esta alianza, este pacto lo estableceré contigo, o sea, con Abraham y tu descendencia. ¿Saben quién es la descendencia de Abraham? Cristo.
Cristo. ¿Sí? Sigue, escuchen. De generación en generación. De generación en generación. Todo nos lleva a la cruz. Dale. Una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Dale. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino. Miren, ¿de qué está hablando? De la tierra prometida. En el primer pacto. En el primer pacto, ¿cuál es esa tierra prometida? Esa tierra, de Canaán, de Galilea, esa tierra que emanaba, ¿qué? Leche y miel, ¿se acuerdan? Bien, bueno, escuchen, dale. El país de Canaán, Sí. en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Ajá, perfecto. ¿Eso a dónde nos lleva? Un poco más allá, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué otra tierra? ¿A qué otra tierra prometida en Cristo? La vida eterna. Miren cómo acá habla de una promesa, de una tierra, Abraham, ¿sí? Y luego va a hablar de una promesa muchísimo más excelsa que esa tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios no podía arrancar con la segunda alianza directamente. ¿Por qué? Porque ese pueblo había que formarlo. Eran todos pueblos paganos. Recién acababa el Señor de manifestarse. ¿Cómo se manifiesta el Señor? ¿A quién se le manifiesta primero? Viene Noé, viene toda esa historia, pero personalmente ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? Y ahí empieza la historia de los patriarcas. Abraham, el primer patriarca. Sigue, dale. Esta es mi alianza. Esta es mi alianza. Escuchen, acá está el tema. Esta es mi alianza. Que han de guardar entre mí y ustedes. O sea, esta alianza hay que guardarla. Pero, ¿en qué la fundamentamos? Dale. También tu posteridad. Todos sus varones Escuchen. serán... Todos sus varones, ¿sí? Masculino, varones, dale. serán circuncidados. Serán circuncidados. ¿Saben lo que es la circuncisión? Es cortar el prepucio al pene de los varones chiquititos. La pielcita. No el pene, la pielcita. Bueno, repetir nuevo. Esta es mi alianza que han de guardar entre ustedes, entre mí y ustedes. Ajá, También tu posteridad. dale. Todos sus varones serán circuncidados. Todos sus varones serán circuncidados. Sigue. Se circuncidarán la carne del prepucio. Ahí está, la carne del prepucio. Esa piecita se llama prepucio, dale. Y eso será la señal de la alianza entre mí y ustedes. O sea, que la primera alianza entre Dios y Abraham y su posteridad tenía un signo. Era un signo como visible. ¿Por qué? Porque había que cortarle el prepucio. ¿Y por qué? Porque cuando cortaban el prepucio, ¿qué pasaba? ¿Qué caía? ¿Qué salía? Sangre. No hay alianza sin sangre. ¿Nunca vieron las películas de los indios? Cuando hacían un pacto, ¿qué hacían? Se cortaban la mano, con sangre. Toda alianza es con sangre. Toda alianza es con sangre. Toda. La del primer pacto, a través de la sangre del prepucio. Sigue, escuchen. A los 8 días será circuncidado entre ustedes. A los 8 días serán circuncidados entre ustedes. Acuérdense el día 8. Dale. Todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Dale. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Escuchen. De modo que mi alianza esté en la carne de ustedes como alianza eterna. Alianza eterna. Y escuchen por favor ahora. Dale. El incircunciso. El incircunciso. Incircunciso. No el circunciso. El incircunciso. O sea, el que no está ¿qué? Circuncidado. ¿Qué significa eso? Que no tiene la alianza con Dios. Porque esa era la señal de que yo soy parte de tu pueblo. ¿Cuál es? La circuncisión. El incircunciso, ¿qué significaba? Escúchenlo por favor ahora, para que vean la importancia que es pertenecer al pacto. Dale.
El varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, el que no, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. ajá, escuchen qué pequeño detalle, repetirlo de nuevo. El que no se ha circuncidado, El varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. o sea que no es parte de la alianza, por lo tanto está borrado de su pueblo, no pertenece al pueblo elegido de Dios. En el Antiguo Testamento, lo vimos el otro día, ¿cuál era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Y con Cristo se inaugura ¿qué? Un nuevo Israel. ¿Y cuál es el nuevo Israel? La Iglesia Católica, donde confluyen todos, judíos, paganos y todo el que quiera entrar a la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la fundó Cristo. ¿Qué va a hacer? Ya vamos a volver sobre el tema, sobre el particular de la Iglesia. Pero lo cierto que aquí dice que el que no está circuncidado no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar a los católicos que no es necesario el bautismo de niños? Fíjense, vamos a razonar un poquito también, porque no es todo que nos digan todo, ¿no es cierto? Porque vamos a razonar un poquito. En el primer pacto, el que no estaba circuncidado, el que no establecía la alianza con Dios a través de la circuncisión, no formaba parte del pueblo. ¿O no? ¿Estaba claro? Ténganlo muy presente eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el segundo pacto, la segunda alianza. Y esto aplica para la segunda alianza también. Entonces ahí vamos a empezar a darnos cuenta que y estamos hablando de que de un niño de 8 días que le cortaban el prepucio, lloraba, le dolía, pero hoy el protestantismo dice, no, ¿por qué hay que obligarlo a los niños que no saben hacer eso? Yo pregunto una cosa, entonces ¿cómo es la historia? ¿Por qué en el primer pacto Dios da una orden muy clara? A los 8 días me lo presentás en el templo y me lo circuncidás. De esa manera vas a formar parte de mi pueblo. ¿Por qué? Porque ahora no está acá, pero estaba en la placa anterior, cuando vimos Gálatas 4:2 en adelante, donde habla que mientras el niño no tiene uso de razón o no puede desarrollarse, ¿quién está? Los padres. Los padres son los tutores. Si no están los padres, habrá un tutor. Siempre hay un tutor. ¿Por qué? Porque le lleva las cuestiones de un niño. ¿Sí? Un niño, por más que no sepa absolutamente nada, ya es heredero, ¿o no? Es heredero del padre. Entonces siempre hay alguien que representa a ese niño hasta que sea adulto en las cuestiones de Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Lo vimos recién ahí, no lo vimos, pero estaba ahí en la placa anterior, también está en el material que le voy a dar, en el capítulo 6 de Efesios, 6:9. Entonces esto es muy importante, se lo estoy haciendo un poquito larga, para que ustedes entiendan todos estos conceptos. En el primer pacto, y ya van a ver por qué, en el primer pacto se los circuncidaron los niños los 8 días, o sea que había dolor o no, claro que había dolor, y no solamente cuando se los circuncidaban. Después demoraba 10, 15, 20 días o sea que era algo doloroso. Pero era necesario ¿para qué? Para que ese niño forme parte de qué? Del pueblo de Dios. O sea, en definitiva, ¿qué era lo único que ponía el hombre? Ante todas las promesas de Dios, una herencia enorme, la tierra prometida, lo único que tenía que hacer es circuncidar ¿a qué? Al niño. ¿Para qué? Para que ese niño, ¿sí? Con su tutor que era el padre, pudiera entrar a formar parte del pueblo de Dios, la primera alianza, el pueblo de Israel, que al día de hoy todavía se siguen, los que no se han convertido al catolicismo, que son los judíos, que hacen, se circunciden, así de fácil, muy sencillo. Todavía están adheridos ¿a qué? Al primer pacto. Bien. Por favor, atentos, ahora sí atentos. Vámonos a Colosenses 2. Vamos, porque ahora les va a cerrar absolutamente todo. Ahora les va a cerrar absolutamente todo. Y este es el mejor argumento para hay un montón, pero este es muy bueno también. Vamos. Colosenses 2, versículo 9. Escuchen, por favor. Dale.
Porque en Él reside toda la plenitud. ¿En quién? Cristo. En Cristo reside toda la plenitud de qué? ¿Qué factual? De la divinidad. De la divinidad. Cita muy importante para los testigos de Jehová. Porque esta cita no la modificaron en su Biblia que tienen, que la hacen ellos, las cambian todas. Y cuando ellos dicen que Jesucristo nos dio, todavía esa cita no la cambiaron. Acuérdensela. Colosenses 2, 9, que dice muy clarito que en Cristo reside la plenitud de la deidad, de la divinidad. Y si en una persona como Cristo abarca toda la plenitud de la deidad, quiere decir que es Dios. Porque la plenitud es todo. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Sigue, escuchen por favor. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ustedes alcanzan la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Escuchen, por favor, atendan, por favor, atentos, dale. En Él también fueron circuncidados. Espera. Vamos despacio. En Él también fueron circuncidados. A ver, hay acá algo que no me... En Él dice que hemos sido circuncidados. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Si la circuncisión era cortar el prepucio de un bebé, ¿por qué Pablo acá dice, en Él hemos sido circuncidados? O sea, cortados, sellados, señalados. Vamos a ver por qué lo dice. Escuche qué belleza. Dale. En Él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica. No. Ya olvidémonos de la circuncisión quirúrgica, del bisturí, del cuchillo. No, olvidémonos ya de eso ya no más. Ya todo lo que tenga que ver con la carne, ya no más. Cristo vino a instaurar otra cosa, que está muy clara en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 18, que habla de qué? Del Espíritu. La letra mata. La letra del Antiguo Testamento, toda esta cosa que estamos viendo, la letra que mataba porque nadie la podía cumplir. Ahora estamos bajo la ley de qué? Del Espíritu. La ley de la gracia. Ya eso no se ve en forma material. Por eso que dice acá, repetí esa última partecita, escuchen, dice... En Él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica. No, entonces, hemos sido circuncidados en Cristo, dice, pero no con circuncisión quirúrgica. Vamos a ver a dónde nos lleva Pablo, por favor, abriendo el oído. ¿A dónde nos lleva? Sino mediante el despojo del cuerpo carnal. Sino dejando el cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Por la circuncisión de Cristo, que es... sepultados con Él en el bautismo. En el bautismo. La circuncisión del segundo pacto es el bautismo. Donde entramos en donde nos sepultamos en quién, en Cristo, en la muerte de Cristo. Por eso yo les ponía hoy que el bautismo nace del agua del costado de Cristo. Ahí nace el bautismo, con la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo no existía el bautismo. Antes de la muerte de Cristo lo único que existía era el pueblo judío que practicaba la circuncisión y ya como precursor Juan el Bautista que hacía un bautismo para perdón de los pecados, que no es el bautismo completo de Cristo. Es una partecita que ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Escuchen, la última parte. Escuchen. Ya no con circuncisión, dale, carnal. Sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión de Cristo. Por la circuncisión de Cristo, dale. Sepultados con Él en el bautismo. Hemos sido ¿qué? Sepultados con Él en el bautismo. Con Él también. Con Él. Han resucitado por la fe en la fuerza de Dios. Ahí está. O sea, que hemos estado en la muerte de Cristo para resucitar luego con Él. Por eso que no es importante si te sumerges en un pibe, si a un bebé lo sumergen o si le ponen el agua. No es lo importante, porque uno no se mete en el agua. No es lo importante. Uno se mete ¿dónde? En la muerte de Cristo. En la muerte, ya lo vamos a leer ahora en Romanos 6.3, que es clarísimo. El bautismo es sumergirse no en el agua. El agua es el signo, que ya lo vamos a ver, que es el signo de la nueva alianza.
como la sangre del prepucio era el signo del primer pacto. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno, o sea, ¿qué dice acá? Te pone el paralelismo, que hay el primer pacto, circuncisión, ¿sí? Física, física, clarito, un proceso quirúrgico. Y la segunda alianza, segundo pacto, ¿cuál es? El bautismo. O sea, esto que no salvaba a nadie, ¿a quién salvaba? A nadie. Era como los sacrificios de los corderos, cuando vimos el otro día el sacerdocio. ¿A quién salvaba? A nadie. El sacerdocio levítico, ¿a quién salvaba? A nadie. Tenía que venir un sacerdocio perfecto que llevara al hombre ¿a dónde? Al cielo. Acá es lo mismo. Acá tiene que haber algo superior, que lleve al hombre al cielo, porque esta circuncisión te llevaba a la tierra prometida. Tierra. Esta nos lleva al cielo. ¿Me entienden como la historia? ¿Por qué está tan relacionado la circuncisión con el bautismo? Entonces yo pregunto, si tomamos el primer pacto, que es muy claro, ¿qué te dice? Aquel varón que no está circuncidado al octavo día no forma parte de ¿qué? Del pueblo, de este Israel. El que no está bautizado no forma parte del segundo Israel, la Iglesia Católica. ¿Me entienden? ¿Por qué es importante el bautismo para la salvación? Es muy importante. Bueno, ¿entendieron? Les permito una pregunta ahora, si es que alguien tiene una pregunta. Y sigo. O sea que, por ejemplo, ahora la gente los varones no lo tienen que volver a hacer. Eso era en el primer pacto, ¿no? No, eso era el pueblo de Israel. Luego Cristo hace una nueva alianza, pero en esa nueva alianza ya no entra solamente el pueblo de Israel y los varones. No. ¿Entra quién? Entra el pueblo de Israel, el que se quiera convertir al cristianismo, y todos los paganos en el mundo que quieran entrar a la iglesia de Cristo, al cristianismo. ¿Cómo entras al cristianismo? A través de la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es la circuncisión en Cristo? El bautismo. Entonces, si vos querés pertenecer a Cristo y a su iglesia, porque Colosenses 1:18, no sé si ustedes se acuerdan, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. O sea que Cristo y la iglesia y su esposa están pegados, no hay forma de separarlos. Entonces, cuando nosotros entramos en la muerte de Cristo, entramos en la iglesia. ¿Qué significa qué? El bautismo, que ahora vamos a afinar un poquito. ¿Quedó claro, Erika? ¿Seguro? Por eso que ustedes van a ver ahora que antes, ¿quién entraba solamente? Los varones, los circuncidados. O sea, la mujer no se podía circuncidar. Ahora, Cristo en el bautismo, ¿qué dice? Allá en la carta de los Gálatas, o sea, no hay judío, no hay griego, no hay nada. Para mí son todos iguales. No importa el sexo, la condición económica, la condición social, religión, nada. No me importa nada. Todos vengan a mí, a través del bautismo. Bien. ¿Listo? Bien. Ya está, bien. Después, al último, vamos a hacer algunas preguntitas sin desordenarnos, ¿vale? Bien. Vamos ahora al grano. Ahora nos vamos al grano. ¿Sí? Ahora vamos a ver para qué es el bautismo. Porque a mí me da risa porque a veces preguntas que el bautismo es un católico y te ponen agüita. En el río también nos metemos en la agüita. Vamos a ver qué significa el bautismo. La cita que más, mejor dicho, la que más expresa y de forma muy clara lo que significa el bautismo, y allí en esa misma cita también vamos a ver que ese bautismo es para los niños, muy claro, es el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, versículo 38. Vamos a leer. Pedro les contestó. Vamos a poner en contexto. ¿Sí? En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1, habla de qué? De la llegada del Espíritu Santo. Ustedes saben bien
que antes de eso, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Escondidos por miedo a los sacerdotes judíos y a los romanos, ¿sí? No querían correr más o menos la misma suerte que el maestro. Luego se les presenta, se ponen en oración y esperan ahí unos 8 o 9 días que llegue el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y pasa algo extraordinario. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar. Ahí dice hablar en lengua, no, pero no me quiero detener en eso. Ellos hasta ese momento habían recibido 3 años de enseñanza de Jesús, pero no podían hablar de Jesús absolutamente nada. Nada. Pero ¿qué ocurre? Reciben el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles 2:13, Pedro toma la palabra y ante todo el mundo, porque Jerusalén era un pueblo, era una ciudad cosmopolita, como es hoy, por ejemplo, Nueva York o la misma Buenos Aires, donde te llega gente de todos lados, de todos los idiomas, etcétera, etcétera. Por eso que ahí habla de que hablaban en lengua. Ellos hablaban en su propia lengua, pero los demás escuchaban en cada uno en su propia lengua. ¿Sí? Bueno, entonces fíjese una cosa. Recibe el Espíritu Santo Pedro y hace ¿qué? El anuncio del querigma. El primer anuncio del querigma lo hace Pedro en Hechos de los Apóstoles 2, versículo 13 en adelante, hasta el 38, donde les va a explicar que tenía que venir el Mesías, que tenía que entregar su vida para la salvación del mundo, todo. Los acusan también, en cierta manera, de no haber creído, de haberlos crucificado, todo muy, muy profundo, muy lindo. ¿Qué ocurre? Terminó de hablar. Y ahí viene la pregunta. Escuchen, dale. Pedro les contestó. La pregunta, ¿qué hacemos? El 37, dale el 37. Dale. Al oír esto, todo lo que había predicado Pedro, al oír esto, dale. dijeron con el corazón compungido a Pedro Le dijeron. y a los demás apóstoles: Escuchen. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Sí, está todo muy bonito, fantástico, hemos visto esto, hemos creído, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la historia esta? Y escuchen lo que le dice Pedro. Pedro les contestó: conviértanse. Conviértanse. Eso es central, pero no solamente para aquellos que van a recibir el bautismo, para todos nosotros. Es una palabra que ya nos duele, no nos gusta, ¿verdad? Conviértanse, la iglesia es para todos, pero claro, para todos. ¿Para qué? Para que podamos convertirnos a Cristo. ¿Y quiénes más todavía? Aquellos que están más convertidos se creen que están, más eso necesitan. Más convertido te crees que estás, menos convertido estás. Esa es la realidad. Conviértanse, dice. Dale. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar. En el nombre de Jesucristo. Fíjense qué importante. Es la primera vez que en la Biblia sale que se hagan bautizar. ¿Y por qué Pedro les pide que se hagan bautizar? ¿Se acuerdan que con la circuncisión formaba parte del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan que acá habíamos hablado que con el bautismo entraba a formar parte de la iglesia? Porque ¿dónde nace la iglesia? Si bien la iglesia se puede hacer una exégesis enorme y empezar a hablar de los patriarcas y allá y hacer toda una gran evolución de la iglesia hasta que llega la iglesia de Cristo, que es la iglesia verdadera, la iglesia católica, si bien eso, realmente la iglesia empieza a funcionar como iglesia, ¿cuándo? Cuando llega el Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Miren qué interesante. ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Que tenía muy claro estas cosas porque lo había aprendido de Jesús. ¿Qué hace? Esto es muy claro. Che, ¿qué hacemos con estos muchachos? Y estos muchachos, si ellos quieren seguir a Cristo, tienen que ser circuncidados en Cristo. Por lo tanto, ¿Cristo qué nos dijo? Bautismo. ¿Y dónde dijo eso? Escuchen, Mateo 28:19. Yo lo voy a ver luego de nuevo, pero se lo digo así. Dice, y hacer discípulos a todos los pueblos, para todos, no importa si sos griego, judío, y hacer discípulos a todos los pueblos, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen todo lo que yo les he mandado. Fíjense, ¿a qué nos manda? A bautizar. ¿Por qué? Porque el bautismo es la puerta de ingreso al cristianismo, la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Arrepiéntanse primero, porque no hay bautismo sin arrepentimiento. Es necesario. Más si sos adultos, porque ahí estaba hablando a quién, a gente grande que había ahí. Pero les va a decir una cosa maravillosa.
Primero le dijo, arrepiéntase y háganse bautizar, ¿sí? Vamos a ver para qué el bautismo. Dos cositas centrales, dale. En el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Primero, para perdón de los pecados. ¿De cuál pecado? Si sos niño, del pecado original. Si sos adulto, del pecado original y todos los pecados que tengas hasta el día de hoy. Todos te los perdonan. ¿Sí? Y vamos a ver para qué otra cosa es. Dale. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La semillita. ¿Se acuerdan de la semillita? ¿Y recibirán qué? La semilla del reino. El Espíritu Santo. O sea que el bautismo para dos cosas. Perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahora nos va a decir para quién es. Por favor, escúchenlo. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que el mundo hoy ponga una calumnia así contra la iglesia cuando la Biblia es tan clara? Escuchen esto, escuchen que la Biblia te va a decir para quién es el bautismo. Y nosotros a quién le creemos. A Cristo, el verbo, la palabra. Escuchen lo que dice. Pues la promesa, por la promesa es para ustedes. ¿Es para quién? ¿Para ustedes? ¿Para quién? ¿Para los que estaban escuchando? Los que le preguntaron qué, ¿y ahora qué hacemos? Arrepiéntanse y háganse bautizar para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y quién más. Y para sus hijos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, no, pero ahí no dice hijos chicos. No seamos tontos. Cuando vos decís hijos, yo tengo una pregunta. Si tienen acaba de nacer, ¿no es hijo? ¿Es hijo o no es hijo? Claro. Yo tengo mi mamá, yo soy su hijo, tengo 63 años. ¿Cómo hace hijo con 63 años entonces? Claro, hijo es hijo. Hijo. ¿Y la Escritura qué dice? Que ese bautismo es para ellos y para sus hijos. ¿Se dan cuenta de todas las citas que hay, no? En la Biblia, para entender perfectamente qué es el bautismo y qué importante es a los niños. Y hoy van a ver muchos de los que ya son grandes y se van a bautizar, el riesgo que estuvieron corriendo durante todo ese tiempo, que no estaban bautizados. Les cuento una cosa para que se queden muy tranquilos. Los grandes que están haciendo el bautismo, ya póngale que pasa una desgracia, ¿puede pasar o no? ¿Cómo que no? Claro que puede pasar, por supuesto. Bueno, cuando uno está en camino del bautismo, la iglesia interpreta que esa persona obviamente se está preparando para bautizarse, porque los sacramentos no lo pueden, no es una mercadería que se regala. Cuando vos sos adulto, la palabra es clara, Marcos 16:15, vayan, predican a toda criatura. El que crea, el adulto necesita creer para decir sí, quiero bautizarme, ¿me entienden? El niño no, pero el adulto sí, pues ya puede decidir. Entonces, bueno, perfecto. Desde esa óptica, la iglesia interpreta que ustedes ya tendrían un bautismo de deseo. Es como si ya estuvieran bautizados, en caso fortuito de algo, ¿no? ¿Me entienden? Por eso que le digo que ustedes a lo largo de esta pequeña charla van a ver lo serio que es el tema del bautismo. Bueno, entonces es muy claro acá en Hechos 2, 38 en adelante, 38 y 39, donde te dice que el bautismo para perdón de los pecados, que el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo y que ese bautismo es para ustedes que están escuchando y también para quién, para sus hijos. ¿Claro o no? ¿Quedó claro? Perfecto. Muy bien. Miren, vamos a tocar otras citas más, que estas son también muy importantes, porque el bautismo no solamente son estas dos cuestiones que vimos, que son las más centrales, obviamente son las centrales, ¿no? Pero vamos a ver otras características del bautismo. Uno ya la explicamos un poquito en Colosenses 2:9, pero la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3, la explica de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Esta cita sí se la tienen que acordar. Esta y todas las otras que leyeron. Así que vamos a estudiar todas las citas. Y una por día. La anotan en un papelito, la van leyendo y piensan y ahí vamos. Bueno, escuchen. Dale. Romanos 6, versículo 3. Escuchen, por favor. O es que ignoran Mira lo que dice Pablo. A nosotros lo está hablando él. Nos está tratando de ignorante. No está diciendo o es que ignoran. ¿Cuántos fuimos bautizados? Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en su muerte.
Y fíjense qué loco, porque lo voy a adelantar porque hay una parte que no la vamos a poder ver, pero con esta cita lo ejemplificamos muy bien. Dicen los protestantes, cuando ya no saben más que decir, te dicen, ¿y por qué no nos bautizamos a los 33 años como se bautizó Cristo? ¿Por qué tienen que andar bautizando a los niños? Es muy sencillo, porque el bautismo no es meterse en el agua. El bautismo, eso es un signo visible que anuncia una obra que no se ve, que es el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora entonces yo pregunto, si el bautismo es entrar en la muerte de Cristo, ¿qué argumento es ese? Si Cristo tenía que morir para que nosotros podamos recibir el bautismo. ¿Me entienden? ¿Y que íbamos a matar a Cristo niño? ¿Dónde estaba la misión que Dios le había conferido? ¿Me entienden? Esto es muy claro, es clarísimo, ¿se entendió? Básico. Bueno, muy bien. Listo. Sigamos. Entonces yo pregunto, mirá cómo termina. Miren cómo termina. Dale, repetilo de nuevo. ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en su muerte, dale. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo. Despacito. Fuimos con él, despacito, Andrés. Fuimos con él, con Cristo, sepultados en su muerte. ¿Para qué? Por el bautismo en la muerte, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. ¿Me entienden? El mismo proceso que la cruz. Miren, entonces la pregunta es esa que está ahí, es sencilla. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nosotros vamos a impedir que nuestros hijos resuciten, no bautizándolos? Cuando Cristo te dice que hemos sido bautizados, nos hemos insertado en su muerte para poder resucitar. O sea que si no entramos en esa realidad, no podemos resucitar. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? No vamos a bautizar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros niños resuciten. Así de sencillo. Somos unos vivos bárbaros. Dios te quiere regalar la resurrección y nosotros decimos, no porque eres chiquitito todavía. Tremendo. Miren, sigue. Gálatas 3:27. Estas tres cosas son muy importantes. Gálatas 3, versículo 27. Después guarden preguntas que tenga una duda o lo que fuera, guarden, después la vemos perfectamente. Vamos. 3:27. Escuchen. Habla de que somos revestidos en Cristo, que el que se bautiza se reviste de Cristo. Eso está en Gálatas 3:27. ¿Y qué es revestirse de Cristo? ¿No vieron lo que hace como signo la iglesia cuando bautiza a un niño? Le pone ¿qué? La capita blanca. Somos revestidos ¿de qué? De la pureza de Cristo. ¿Lo tenés? Sí. Dale, escúchenlo. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Nos hemos revestido de Cristo. Los que se han bautizado. Mire cómo sigue, dale. Ya no hay judío ni griego. No hay judío, lo que hablamos hoy. No hay griego. Ni esclavo ni libre. Ni hombre ni mujer. Ya no. Antes sí, con la circuncisión sí. Hoy ya no. Dale. Ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces que no queremos que nuestros niños sean uno en Cristo. O sea, los apartamos. Yo puedo como adulto ser uno con Cristo, pero vos niño no. Pero ahí lo que dice, habla de todos. Los que somos sectarios somos nosotros los hombres. Dios no hace excepción de personas. Dios vino para todos los hombres, para que todos los hombres se salven. Y no hombres por el hecho de decir masculino o adulto. Hombre. Dios creó ¿a quién? Al hombre. Varón y hembra lo hizo. Génesis 1:26, léanlo después. Cuando la Biblia habla de hombre, habla de la humanidad completa. No importa si es hombre, si es mujer, si es lo otro. Dale, sigue. Miren, otra cosa más. O sea, revestido de Cristo, uno con Cristo y si son de Cristo, si ya somos de Cristo, ya son descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan? Que hay un pueblo enorme. Sí, somos descendencia de Abraham. Venimos de acá. Somos descendencia de Abraham. ¿Por qué dice que somos descendencia de Abraham? Escúchenlo. Herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿De qué promesa? De esta,
bueno, que no está. Sí, la de Génesis 17, esa promesa que le hizo a Abraham, herederos de esa promesa, que a través del bautismo Dios nos va a llevar al cielo. Bueno, a ver, acá hay dos o tres citas que son muy importantes también, las vamos a tocar rapidito porque yo creo que ya con lo que hemos visto está bastante contundente el tema, después lo pueden ver, pero hay algunas citas que son muy importantes. Primero y principal, que 1 Pedro 3:20 nos va a llevar aquí al arca de Noé, nos va a llevar allá al Génesis de nuevo, allí donde va a decir que se salvaron solamente 8 personas, en el diluvio, ¿sí? Y a través del arca se salvaron esas 8 personas, y va a decir 1 Pedro 3:20 que esa arca, que es la barca de Cristo, una analogía, ¿no? Una analogía en el Nuevo Testamento, es el arca de Cristo, por la cual se salvaron 8 personas. Dice que eso ahora significa que el bautismo. ¿Se acuerdan del arca? ¿Dónde se sumergió el arca? En las aguas de ¿qué? De la muerte, porque esas aguas no eran agua de vida, eran agua de muerte, porque se salvaron solamente 8. ¿Y quién los salvó? El arca, que significa la iglesia. Los demás que no estaban dentro de la iglesia, ¿qué pasó? Los que no estaban dentro de la arca, pero si no todos, solamente 8 se salvaron. Por eso que el bautismo salva. El bautismo salva, lo dice la primera carta de Pedro 3:20. En Juan 3:5, esta sí la vamos a leer porque esta es dura, esta es durita, muy dura. Y es muy similar a Tito 3:5, pero esta la vamos a leer porque esta nos tiene que impactar. Esta nos tiene que impactar realmente porque es durísima y categórica y es literal y se entiende de esa misma manera. Después hay algunos matices que la Iglesia a través del magisterio ha ido clarificando, pero no se va mucho de esta realidad. Escuchen lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dale. Respondió Jesús. Es un diálogo con Nicodemo. Miren lo que dice. Respondió Jesús. En verdad, o sea que está hablando en serio. Siempre que estuvo hablando en serio. Pero cuando dice en verdad, porque es muy serio. Nada de parábolas ni nada. En verdad, te digo. Escuchen. El que no nazca. Escuchen la palabra. El que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es muy difícil, digo muy difícil porque hay algunos atenuantes que ya vamos a ver cuando veamos el dogma de la iglesia, extra iglesia nulla salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación, y eso es así tal cual, como siempre, es dogma de la iglesia, no se puede variar, pero tiene algunas connotaciones que hay que saber también. Eso no se puede ver de forma literal. Es cierto que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el que salva, pero hay que ver, o sea, cuál es el alcance de ese cuerpo. No es que haya salvación fuera de ese cuerpo, sino que hay personas que, por más que no estén en forma implícita en el cuerpo, ¿sí?, pertenecen de otras maneras al cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver en su momento, no lo podemos meter ahí porque nos quedamos acá hasta las 3 de la mañana. Así que, pero lo cierto, que la iglesia salva y que al cielo no puede entrar nadie que no haya sido regenerado del agua y del Espíritu. Por eso que está el bautismo de sangre, que es aquellas personas que han muerto mártires, ¿sí?, han muerto mártires, que van directamente al cielo, los bautismos de deseo, que yo que le explicaba hoy, estoy haciendo el bautismo, tengo el deseo, pónganle un niño chiquitito, los padres tienen el deseo de bautizarlo, no alcanzaron a bautizarlo, murió, el deseo de los padres como tutor estaba, es como si estuviera bautizado, ¿entienden? Bueno, muy bien, bueno, seguimos. Acá lo explicamos simplemente cortito al pie. Esto es una argumentación bíblica muy linda porque habla cuando vos hablas un ejemplo, cuando vos hablas, los de la casa de Juan. Bueno, la casa de Juan, ¿quién está? Está Mirta, está Erika, está el esposo, está la nieta, o sea, hay grandes, adultos, niños. Cuando la iglesia habla de la casa de David, ¿qué es la casa de David?
La casa de David no es la parte física de la casa donde vive el templo, es la casa, el fuego del rey. Bueno, acá en estas citas, por ejemplo, Hechos 16:31, esta la única que vamos a leer, 16:31 de Hechos de los Apóstoles. Búscamela, y en estas, ¿cómo se llama? Hablan en la misma sintonía, donde habla de alguien que cree, se convierte, y ahí es bautizado él y todos los de su casa. Lo que te está diciendo ahí, que el bautismo es general, es para todos. Dale. Hechos de los Apóstoles 16, versículo 31-33. Ahí vamos a encontrarla y la vamos a leer. Vamos. 16, 31, 33. Dale. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús. Ten fe, escuchen, ten fe en el Señor Jesús. Y te salvará escuchen, y te salvarás tú y tu casa. Y tu casa. Y fíjense lo que ocurrió después. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Muy clarito, el centurión. Muy claro. ¿Qué decían? Ten fe, y te salvarás tú y los de tu casa. Luego, ¿qué hicieron? Le enseñaron, creyó, y fíjense lo que pasó. Dale. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Ajá. Inmediatamente recibió el bautismo. Él y todos los suyos. Todos los suyos son todos los suyos. Y si no especifica y no saca a nadie de lo suyo, es porque todos están en el paquete. ¿Sí? Porque la Biblia es muy clara cuando quiere explicar algo que no está incluido, y lo dice muy claro. ¿Sí? ¿Está? Bueno, sigamos. Vamos. Miren. Esto no tenemos tiempo para explicarlo. Bueno, es muy tonto, ¿no? Porque, ¿viste la cita que vimos? Hechos 2:38. Que dice, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús. Entonces la mayoría, no todos, pero una parte del protestantismo bautiza en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque ahí dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia no es inerrante. La Biblia tiene inerrancia. ¿Qué significa eso? Que no tiene error, porque el autor es Dios. Entonces hay un gran problema, porque si, volveme al anterior, porque resulta ser que si hay que bautizar en el nombre de Jesús, como dice Pedro, ¿cómo hacemos para entender Mateo 28:19? Porque en Mateo 28:19, que ahí habla Jesús, a todos los discípulos, manda a bautizar, y manda a bautizar en forma trinitaria. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son tres nombres, tres personas diferentes, un solo Dios. Entonces Cristo mandó a bautizar en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El protestante que no entiende eso dice, no, pero ahí dice Pedro que lo mandó a bautizar en nombre de Jesús. Ahora yo hago una pregunta. Si yo te mando a cualquiera de ustedes, les pido por favor que me hagan un mandato y vayan a otra persona a decirle algo. ¿Ustedes qué dicen? Vengo en nombre de Carlos a decirte esto, o vengo de parte de Carlos a decirte esto. No sos vos el que vas a decir lo que yo te mandé. Y esa es la forma y la interpretación lógica y razonable, lo demás es totalmente irracional, de entender que cuando Pedro habla allí dice arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús, lo que está diciendo, háganse bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa eso? Como Jesús lo mandó. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es bautizar en el nombre de Jesús. Porque si no, la Biblia hubiera dicho otra cosa distinta. ¿Sabe cómo hubiera dicho? Bauticen con el nombre de Jesús.
Si hubiera dicho con el nombre, chao, sonamos, es con el nombre, entonces la Biblia ya no la tendríamos ni siquiera de referencia porque estaría en contradicción con esta cita y no hubiera sido Dios el autor, y alguno de los dos libros, o el libro de Mateo o el libro de Hechos de los Apóstoles, no sería inspiración divina, sería inspiración humana porque hay un error. ¿Me entienden cómo es? Clarísimo. Perfecto. Vamos a ver ahora lo que dice la iglesia, un poquito, a ver, dale. Muy bien, miren, este es el numeral de la iglesia, el 1250, donde explica un poquito lo que vimos hoy. Vamos a hacer un retoque por arriba. Puesto que nace con la naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños también necesitan nuevo nacimiento en el bautismo. ¿Se acuerdan? Nadie que no pueda ser nacido de agua y espíritu puede entrar al reino de los cielos. O sea que ellos también necesitan el nacimiento en el bautismo. Esto que dice DS es el Dessinger, el libro del Magisterio de la Iglesia. Si lo buscan en internet, lo buscan como Dessinger, y si no ponen esta señal y le va a salir. En el 1514 dice, para ser liberado del poder de las tinieblas. O sea, el que no tiene el bautismo está ligado al demonio. Y ser trasladado, mira, al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Por eso que con el bautismo nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos. Ante el bautismo somos criaturas de Dios. Con el bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Adoptivos. 4:4 de Gálatas. Bueno, esto es muy lindo porque si en algún lugar se manifiesta la gratuidad y el don y el amor de Dios, es justamente en regalarle a alguien que no puede hablar, no puede nada, no puede ejercer su voluntad, nada, porque nada, un niñito, ¿sí? No está desarrollado, regalarle la gracia enorme del don del Espíritu Santo. Por eso dice, la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Y después dice, por lo tanto, la iglesia y los padres privarían, y los padres, pues son tutores. El niño no puede decir, ay, no, yo sí me quiero bautizar a los 8 días, o a los 15 o a los 20, no puede. Entonces, la iglesia y los padres privarían al niño de la iglesia inestimable de ser hijos de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Por eso que hasta hace unos años atrás, no muchos, 60, 70 años atrás, la gente que hacía a los 8 días bautizaba a los niños. A los niños. Yo me bauticé el 27 de agosto del año 1962. Les paso el chivo, que el martes cumplo años. Así que pueden hacer un regalito. Bueno, y entonces ustedes van a ver, pregunten a gente grande, más de 60 años, 70, pregúntenle si se acuerdan, la Rosita Sergio allá, así es, pregúntenle la fecha de los donde están inscritos los bautismos y van a ver que al octavo día. ¿Por qué? Porque es al octavo día, Al octavo día todo varón se circuncidará. Y la circuncisión acá, es la misma que esta. Prácticas que se han perdido, pero ojo que tienen su importancia. Tienen su importancia. Y tienen su importancia porque durante 2000 años se hizo así. Bueno, tiempos modernos, ya en algún momento volverá todo al cauce normal. Pero bueno, estamos pasando en un momento donde, bueno, nosotros sufrimos mucho con Vale, por un niño de una comunidad nuestra, que los padres sufrimos realmente, y por el niño, no por los padres, porque no teníamos mucha relación con ellos, pero bueno, la comunidad decidieron esperar 1 año y medio, porque dentro de 1 año y medio venía el hermano de él a Argentina, entonces bueno, él quería tener la fiestita, entonces lo tuvieron al pibe 1 año y medio sin el bautismo, complicado. Ya está, se los conté, listo. A ver qué más hay. Bueno, esto no lo vamos a leer, pero sí se lo digo, recién en el anterior, volvé, en el anterior.
Dessinger 1514, ¿de qué habla? De la necesidad del bautismo. Sí, volvé, pasá. En el Dessinger 1514, acá está lo que dice el Dessinger 1514, y esto es una definición anatemática. ¿Qué quiere decir? Que esto es para creer. Por eso que mira cómo empieza el escrito. Dice, si alguno acá, alguno allá, no sea, niega que hayan de ser bautizados los niños recién salidos del seno de su madre, aun cuando procedan de padres bautizados, o dice que son bautizados para la remisión de los pecados, pero que de Adán no contraen nada por el pecado original, lo que hablamos hoy, bueno, después los anatematiza. Bueno, vamos con otro. Esto es muy importante. No sé cuántos padres tienen niños acá, pero hay muchos jóvenes acá, así que algún día van a tener hijos, para que sepan. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Esto no es una cuestión mía, es una cuestión de la iglesia. Codex Lunis Canonici es el código de derecho canónico. Código de derecho canónico, digamos que es el código que tiene la Iglesia Católica para decir que está bien, que está mal, que cómo se hace esto, cómo se hace el otro, como si fuera un código civil nuestro, una cosa así. Un código penal también, todo en una sola cosa. En el canon 867 dice esto: los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes de él acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Eso es fascinante. Antes de tener familia, la mujer antes ya tenían la fecha, el día, todo preparadito para el octavo día, el bautismo del niño. O sea que esto no dice 8 días, la primera semana, primera, segunda, tercera, ¿me entendés? Pero ponerse las pilas en que esto hay una obligación de hacerlo, si sos cristiano, obviamente, ¿no? Y mira lo que dice acá: si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Por eso que el bautismo, la Iglesia autoriza, desde siempre, esto es práctica desde siempre, que en una cuestión, en caso de muerte, cualquier persona, bautizada o no, cualquiera, puede bautizar a ese niño siempre y cuando lo haga con la intención de la Iglesia. ¿Cuál es la intención de la Iglesia? Saber para qué es, para el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Y la forma en que utiliza la Iglesia para el bautismo. Simplemente echar 3 veces agua en la cabeza, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un caso grave, ¿sí? Y ese bautismo es válido, ningún problema. ¿Está? ¿Sí? Ténganlo en cuenta, porque nunca se necesita hasta que un día pase algo y bueno, te vas a saber. Sí. Vamos a leer una sola de esta y terminamos porque ya estamos en el tiempo, ¿sí? Estos son los padres de la Iglesia que yo hoy le decía, Los escritos de los padres de la Iglesia son muy claros. Miren, acá estamos hablando del siglo II, Ireneo de León, un gran exégeta del Pentateuco extraordinario, y nos va a decir lo siguiente. Miren cómo va en sintonía a la escritura que vimos hoy. Dice: el que no naciere de nuevo, o sea, que no sea bautizado a través del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. A todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, miren, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Miren lo que dice Orígenes, ¿sí? También principio del siglo III. Si los niños son bautizados para la remisión de los pecados, cabe preguntarse de qué pecado se trata, cuándo pudieron pecar ellos, cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día. Miren como que claro, por más que haya durado un solo día de vida,
esa persona ya tenía pecado. Las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautizan a los niños porque si no nace del agua y del Espíritu, es imposible entrar en el reino de los cielos. Y bueno, ¿cuál cita es esta? Esta es la que leímos hoy, Juan 3, 5. Bueno, a ver si hay algo más. Una sola cosa más. Bueno, una sola cosa más y ya terminamos. Agustín de Hipona, que combate la primera herejía contra el bautismo, que es el pelagianismo. Esto lo vamos a leer porque hoy hay mucho de esto. Hoy hay mucho de esto mezclado por todos lados. Y esto estamos hablando del siglo V. Estamos hablando del año 400 y pico. Esa herejía al día de hoy todavía está firme. Y se las voy a leer porque es muy importante, y pues ustedes van a ver que hoy muy poco se habla de qué, de pecado original ni hablar, de infierno, ¿no? Ya todo eso medio que está ahí en la nube, y porque ya está el bichito del pelagianismo metido en un montón de lugares. Miren lo que lo dice. Primera herejía, en rechazar el bautismo a niños. La primera, siglo V. En el siglo V aparece la primera herejía que negaría la necesidad del bautismo, incluyendo el bautismo de infantes. Fue Pelagio, pelagianismo del Pelagio. Un monje católico. O sea, a ver, esto hay que decirlo. La mayoría de las herejías y de las divisiones que hay en la iglesia no ha sido de gente que viene a atacar de afuera. Es toda gente que primero ha atacado desde adentro y luego se han ido. ¿Sí? Hoy también pasa esto, muchas cosas de estas, pero hoy no hay cisma, no se van. Los problemas los tenemos adentro. Antes era más fácil para identificar. A Pelagio era fácil identificarlo porque el tipo se puso en contra del bautismo, se fue de la iglesia, predicaba que no, esto era el enemigo, era fácil de identificar. Hoy ya es más complicado. Entonces fíjense, fue Pelagio un monje influenciado por las doctrinas paganas. Minimizaba, escuchen, la eficacia de la gracia. O sea, para el pueblo judío la gracia no existe. O sea, tenía influencia del pueblo judío y del gnosticismo, por el cual la gracia tampoco existe más que el conocimiento del hombre que te eleva y que te da la salvación. Una cosa de loco. Pero bueno, minimizaban la eficacia de la gracia y consideraban que la voluntad, con su libre albedrío, puede alcanzar por sí sola la santidad. Esta parte, que la voluntad y el libre albedrío te puede llevar al cielo, es la parte del gnosticismo. Todo el conocimiento mío me puede llevar. O sea, ese que no tiene conocimiento, no, ese pobre está condenado. Por Dios. Bueno, algo pasa con el protestantismo. Sobre todo el pentecostalismo. Este pentecostalismo que tiene esta doctrina de la prosperidad. Entonces te relacionan al tipo que es próspero con que es una persona que diezma, es una persona que está a favor de Dios y escucha a Dios y se apoya en Dios, y aquel que no tiene nada o está mal o sufre enfermedad, es porque no diezma, porque no reza. Una locura, una gran locura, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto era más o menos algo así parecido. Dice, para los pelagianos no existía el pecado original. Lo que pasa para ahora, una gran rama del protestantismo, que no creen en el pecado original. ¿Sí? Por eso no bautizan a los niños. Pensaban que Adán no fue creado inmortal. Esto, chicos, yo sé que están cansados, lo último. Para los pelagianos no existía el pecado original. Pensaban que Adán no fue creado inmortal. O sea que Adán fue creado para morir como cualquier persona. ¿Sí? Por lo que hubiera muerto. Si Adán no hubiera pecado, doctrina católica, estaba creado para la inmortalidad. No hubiera muerto nunca, no se hubiera enfermado nunca, no tendría que haber trabajado nunca, nada, hubiera vivido como Dios. ¿Sí? Eso no lo creen. Ellos creen que pecar o no pecar, los mismos se hubieran muerto. Y que los niños se encuentran en el mismo estado de Adán antes de su caída. Por eso que no reciben, no quieren bautizarlos. Por lo que no contraían pecado original alguno. Miren qué fino que es, Miren qué fino, Sí. Al negar el pecado original como consecuencia, veían el bautismo de niños como innecesario.
Bueno, ya argumentos tenemos de sobra hoy para saber que todo esto ya ha sido condenado por la Iglesia, y van a tener el material, y van a tener el video como para ir afianzando estos conceptos. Son 5 o 6 que tienen que fijar, y con eso vamos a salir adelante con el tema del bautismo. Vamos a hacer una oración ahora. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te damos gracias porque has dejado este sacramento para nosotros, que nos convierte en hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro, en medio de estos hermanos que van a recibir este sacramento. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser evangelizadores, que podamos llevar tu amor, que podamos llevar la verdad de tu evangelio. Sabemos que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Te pedimos, Señor, que cada día puedas enviar personas que tengan celo por anunciar el evangelio. Sabemos que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. Te pedimos, Señor, que nunca nos avergoncemos de vos, que podamos ser luz en nuestros lugares de trabajo, en nuestros colegios, en nuestras facultades. Te pedimos, Señor, que siempre podamos llevar adelante la luz del Evangelio. Sabemos que somos frágiles, que fácilmente nos agrietamos y perdemos tu gracia. Te pedimos, Señor, que te valgas de nuestra fragilidad para mostrar siempre tu gloria. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio nuestro. Te pedimos por las familias que están sufriendo. Te pedimos especialmente por Gustavo, por su salud, por su recuperación, para que él pueda abrazar la cruz que le toca cargar en este tiempo. Te pedimos, Señor, que veamos en esa cruz siempre la luz de la salvación, esa salvación que has querido dejar para el mundo entero. Te pedimos, Señor, por los matrimonios que están en crisis, para que seas vos quien esté en medio de ellos, restaurando y regalando la gracia, que es la única que puede reavivar el amor que muchas veces se va desgastando. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio de estos matrimonios para poder llevar adelante este sacramento que también nos has dejado. Te pedimos, Señor, por las vocaciones. Te pedimos, Señor, por los sacerdotes. Te pedimos en este tiempo que nos regales buenos y santos sacerdotes, que nos lleven a vos, que nos guíen como pueblo tuyo. Te pedimos, Señor, también en esta noche por nuestro Padre Obispo, para que estés con él, para que lo consueles, para que seas su sostén en este tiempo. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, para que nos regales la fe, para que aumentes nuestra fe, para que podamos cuidar y resguardar todo lo que vos nos das. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.